Tercero Jorge Edwards, espero que estén todos muy bien, que se encuentren sanos, que sus familias también estén muy bien y que estén trabajando en las actividades que les hemos ido enviando. Miren, les cuento lo que vamos a trabajar ahora y quiero que hagamos un poco la unión entre las actividades que hemos estado haciendo con la que vamos a hacer ahora. Les cuento que, bueno, les recuerdo que la semana anterior nosotros, bueno, este lunes en realidad trabajamos un texto de Edgar Allan Poe que se llama El Cuervo, ¿ya? La idea de la actividad de hoy es que podamos entender la relevancia que tiene la estética que este autor le entrega a su poema, ¿ya? O a sus obras en general. Nosotros tenemos que considerar que siempre el autor, cuando crea una obra literaria, utiliza diferentes elementos que permiten que esta obra sea única, sea diferente y sea literaria, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, las figuras retóricas, ¿ya? Ese es un elemento que sirve para embellecer y entregar riqueza lingüística, riqueza eh, de contenido significativo a los poemas, ¿cierto? Bueno, quizás en los textos narrativos uno tiene la opción de utilizar distintos narradores, distintos tipos de personajes, eh, etcétera, ¿ya? Solo elementos que permiten que la obra literaria, ya sea lírica, sea narrativa, sea dramática, eh, sea rica, ¿ya? Tenga mucho de esto para que sea diferente y sea quizá eh, mejor, ¿ya? Entonces tenemos que considerar que siempre los autores, cuando crean una obra, la piensan, así como cuando el dramaturgo crea un texto dramático y lo piensa en que ese texto dramático, que es un fin del texto dramático, el dramaturgo piensa que ese texto va a ser actuado por actores, ¿cierto? Va a ser llevado a cabo por actores. El autor de una obra narrativa o de una obra lírica piensa en el lector de ese poema o de esa obra narrativa. Entonces nos encontramos con obras que tienen diferentes elementos, ¿cierto? Para enriquecer esa obra literaria, cualquiera sea. Entonces, esto es todo un proceso, esto es todo un trabajo, es todo un trabajo profundo del autor para idear un texto, para idear una obra literaria que llegue al lector y provoque lo que el autor quiere que provoque, ¿ya? Por ejemplo, hay textos que a nosotros nos pueden provocar tristeza. Eso fue porque el autor creó esa obra con la intención de provocar tristeza, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en una película de terror. ¿Qué hace el cineasta? ¿Qué hace quizá el que escribe el diálogo, el que escribe, etcétera? Los que se encargan de producir esta película tienen que hacerlo en pos de que el fin de esta película se lleve a cabo, que es provocar terror, ¿cierto? Lo mismo con las películas de amor, con las películas de acción, etcétera. Los autores, ponte tú, por ejemplo, que crean sagas, ellos crean un libro o una película o un libro película con la intención de que, de que ese libro persista, ¿cierto? Que genere la necesidad del lector o del que ve la película, eh, del espectador me refiero, el autor espera generar esa necesidad de ver la secuela, de ver la segunda parte, ya sea la segunda, la tercera, la cuarta, ¿ya? Entonces, todas estas acciones son pensadas
anteriormente, ¿ya? Así como, no sé, un arquitecto trabaja en su maqueta para poder llegar a hacer un edificio, el autor de algún texto trabaja a través de muchos elementos, como en el arquitecto, por ejemplo, serían las maquetas, el palito para hacerlo, qué sé yo, el papel para hacer el árbol, etcétera. Todo eso se utiliza porque son sus herramientas. Pues bueno, el autor tiene herramientas para crear sus textos y estas herramientas son estudiables para nosotros, ¿ya? Y son herramientas que nosotros deberíamos comprender y entender cuando nosotros hacemos un análisis a este nivel de una obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta clase? Vamos a leer un texto de Edgar Allan Poe también, que se llama Método de composición, ¿ya? Método de composición explica las decisiones que tomó el autor para elaborar el cuervo, ¿ya? Eh, y todo esto es para que ustedes adquieran conocimiento de la visión estética, ¿ya? Que tiene el autor y que quiere provocar el autor en los lectores, ¿ya? Entonces ya nos vamos a un análisis bastante más profundo, ya nos vamos a, no nos vamos a preguntar eh, qué pasa al inicio de la historia, qué sucede con el personaje principal. Vamos a hacer un estudio mucho más acabado eh, sobre la lectura, ¿ya? Sobre una obra. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poder conocer la visión de ese autor, que es Edgar Allan Poe, y qué fue lo que él quiso provocar en el lector cuando utilizó todos estos elementos, ya sean narradores, tipos de personajes, figuras literarias, etcétera. ¿Cuál fue su intención de provocar en los lectores cuando creó esa obra? ¿Ya? Eh, Aprovechen estas lecturas, chicos, porque el otro año, cuando ustedes den la PSU, no sé si ustedes saben que la PSU cambió, que ahora en la PSU de lenguaje ustedes lo que deben trabajar es la comprensión lectora. Por lo tanto, aprovechen estas lecturas porque mientras más lean, más van a comprender. Mientras más lean y más contesten las preguntas que yo les voy creando para su análisis, ustedes ya van a ganar un gran trecho para la PSU, ¿ya? Así que no piensen, no, hay otra lectura. No, chiquillos, esto es para ustedes. Así que, eh, además son textos súper relevantes y que le podemos sacar muchísima información. Así que aprovechenlo, léanlo a conciencia y contesten las siguientes preguntas luego de leer el texto. La idea acá es que ustedes, así como yo siempre les digo, tomen apuntes, escriban las ideas principales, qué sé yo. Ahora yo les voy a pedir como actividad que me escriban las ideas principales del texto. Del texto Métodos de composición de Edgar Allan Poe, que va a ser subido a la plataforma como siempre. Si no, el texto no está en la plataforma, envíenme un correo y yo se lo mando a ustedes. Bueno. Entonces, la idea es que ustedes sean capaces de tomar apuntes de las ideas principales. Quiero que al menos, chicos, me escriban 10, ¿ya? De lo que Edgar Allan Poe quiso provocar en el lector cuando el lector realizara esta lectura, ¿ya? Eh, Esto lo vamos a comentar la próxima clase. Yo les voy a decir más o menos las ideas que ustedes debieron haber captado del texto y después vamos a poder trabajar ya abordando de otra forma el tema de la estética de un texto, ¿ya? Eh, Cada autor tiene su forma de escribir, ¿ya? Cada autor tiene su forma de expresarse y su forma de contar una historia. Si ustedes colocan a Edgar Allan Poe, ¿ya? Y colocan, no sé, a Jane Austen
a contar la misma historia, va a ser un texto totalmente diferente porque cada uno utiliza los elementos que más le acomodan y que encuentren más pertinentes, ¿ya? Así que, bueno, la idea es que sepan y que tengan, que tengan arraigado el tema de que los autores todo lo que escriben lo hacen pensado, ¿ya? Y en provocar algo en el autor. A esto nosotros lo podemos trabajar como estética y comprenderlo de esa forma. Así que espero sus ideas principales, 10 por lo menos, eh, a mi correo prefepaula.m@gmail.com hasta el día miércoles a las 17:30. Cualquier cosa me preguntan y yo voy a estar atenta al correo, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.